Listo, ¿me escuchan bien? Sí, la escucho. Ok, ¿tienen alguna duda hasta ahorita? Ya nada más, entonces espero tus firmas, Rodrigo, y vamos a ver lo de el formato APA que les dije que íbamos a ver por último. Entonces estamos... Aquí alcanzan a ver mi presentación, ¿verdad? Tenemos que las normas APA más actuales son de la 7ª edición y son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de fuentes de información. Ajá. Este es el formato que yo les había proporcionado a ustedes, que les dije que me lo hicieran en el protocolo. Es formato APA. El papel debe de ser tamaño carta, el tipo de letra puede ser Times New Roman o pueden ocupar Arial 12 también, u 11 en este caso. El espaciado, el texto debe de ser de 1.5 centímetros y alinear con el justificado. No se preocupen, ahorita les voy a decir como en rasgos generales qué es lo que se ocupa para el formato APA y ahorita les voy a dar unos tips para que puedan hacerlo de forma más fácil. La sangría, ¿qué es la sangría? Deben dar 5 espacios en esta parte del documento antes de iniciar el párrafo. Ajá, y la paginación debe de ser en la parte inferior derecha de la hoja. Recordemos que también hay referencias en formato de Vancouver, pero las que más se utilizan son el formato APA. Y el formato APA no solo es de referencias, como podemos ver, también lleva todo el formato del documento. Entonces, este es el orden de las hojas. Los agradecimientos y la dedicatoria son opcionales en un trabajo de investigación dentro del formato APA. Aquí tenemos un ejemplo de la cubierta, que es lo que deben de poner. El título del trabajo, los autores deben de estar organizados alfabéticamente. Este es un ejemplo de, por ejemplo, pueden poner su universidad, eh, en donde se ubica, el año, la paginación, la parte inferior derecha, los márgenes de 2.5 y aquí tenemos el ejemplo de la portada, el título, los autores, el título de su trabajo, el nombre completo de su asesor, su universidad y el año. Si se fijan en el ejemplo que les mandé del protocolo, también viene el orden que les estoy colocando aquí. Lo único que no viene es el título el titulillo, título del trabajo, que así se le nombra aquí. Entonces, los agradecimientos se realizan para las instituciones y personas que han colaborado en la investigación. Y la dedicatoria entonces ya es de manera personal. El contenido y las listas especiales deben llevar los siguientes nombres y la página debe coincidir con el margen derecho. Ajá. Entonces el contenido se va a poner de esta manera. Aquí está un ejemplo. Tenemos un ejemplo del contenido, la introducción, el tema, el marco teórico, y si ven van como escalonados, pero sin embargo acá coinciden todos los números. Dentro de la redacción de un formato APA se deben de respetar la ortografía y las reglas gramaticales y se debe redactar el documento en forma impersonal, como les mencionaba la clase anterior, en tercera persona. Se contrastó, se definió, o sea, no van a hablar de ustedes, no van a decir definí o
yo hice o en mi opinión, no, van a hablar en tercera persona. Y los términos en otras lenguas que aparezcan dentro del texto se van a escribir en cursivas. La puntuación, después del punto y seguido se deja un espacio y de punto y aparte una interlínea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no nada más son las referencias, es todo el documento en general. Si van a hacer una tesis, un ensayo, viene desde el tipo de letra, el espaciado, el margen, y vienen tanto los títulos del primer nivel como los títulos del segundo nivel. Los títulos del primer nivel se escriben en hoja aparte con mayúscula y en negrita, centrados en el borde de la hoja, precedidos por el numeral correspondiente. El título no lleva punto al final y se separa del texto por una interlínea, y se aplica sangría a partir del segundo párrafo. Entonces, si se fijan, pues también pueden buscar la séptima edición del formato APA. Vienen todas estas reglas, solo que aquí están más resumidas y son muchísimas. Entonces, los títulos de segundo nivel, que corresponderían a los subtítulos, se escriben con mayúscula inicial y en negrita, y al margen izquierdo sin sangría, no llevan punto al final y están separados del texto por una interlínea. Y de igual forma que los títulos de primer nivel, se aplica la sangría de 5 espacios a partir del segundo párrafo. Los títulos del tercer nivel se escriben con mayúscula inicial, en negrita, sin sangría, en cursiva. Entonces si se fijan, son varias reglas. Esto correspondería a los títulos de los subtítulos. Y aquí viene un ejemplo. Aquí van a dejar un espacio de una línea entre cada párrafo. Aquí tenemos un título de primer nivel, en negritas, con una mayúscula, sin un punto. Y si se fijan, viene el tema alineado hacia la izquierda, mayúscula, sin punto. Y en el segundo párrafo, que correspondería a esta parte, se le deja 5 espacios de interlínea, de sangría, perdón, y comienzan solo a partir del segundo párrafo. Y aquí tenemos títulos de tercer nivel. Si se fijan, de igual forma, mayúsculas, negritas y cursiva, los que son ya de tercer nivel. Las tablas y los cuadros que aparecen dentro de su investigación deben de estar enumeradas consecutivamente y contener la etiqueta y el número de tabla en negritas. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Si la tabla incluye notas, debe contener descripciones adicionales y atribución de autoría. Aquí viene un ejemplo. El título descriptivo de la tabla debe ser en cursiva, la etiqueta y el número de la tabla en negritas, y el contenido de la tabla va en el mismo tipo y tamaño de letra. Se marcan las líneas horizontales y... Gracias, Rodrigo, ya recibí tu documento. Y los interlineados deben de ser de 1.5. Cuando pongan, por ejemplo, su descripción de contenido de sus tablas, de sus gráficas, deben de ponerlos así. Las gráficas y las figuras también deben de estar numeradas. La etiqueta de la figura en negrita, el título en cursiva y justificado hacia la izquierda. Se debe de mantener el mismo tipo de letra y tamaño, y se debe de nombrar la fuente de su extracción. Y ahorita les voy a pasar una página donde solamente les hace referencias bibliográficas en formato APA, pero ya esto del texto y así se los voy a compartir en Classroom, esta presentación, para que la tengan y la tomen en cuenta si van a hacer un trabajo de investigación. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica. El título de la figura está en cursiva, la etiqueta en negritas y alineado hacia la izquierda, y la imagen o contenido de la figura de esta manera, conservando el tipo de letra.
Las citas, esas citas sí las pueden ocupar en cualquier trabajo sin necesidad de hacer el formato APA desde el texto. Y aquí tenemos una definición que nos dice que es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluida en un texto. La cita ofrece información sobre el autor y el año de publicación, que conduce al lector a las referencias bibliográficas que se deben consignar al final del documento. Existen dos formas de realizar una cita. Las citas con énfasis en el autor, con el fin de resaltar el pensamiento o posición específica de alguien. Esto recordemos que lo podemos hacer dentro del texto de su investigación. Y las citas basadas en el texto, haciendo énfasis en una frase o teoría y dejando al autor en segundo plano. Y la cita puede ser textual o parafraseada. Lo que vi en sus trabajos de investigación es que les cuesta mucho hacer paráfrasis y también hablar en tercera persona. Les voy a recomendar también una página para que aprendan a hacer paráfrasis. Ahorita se las paso. Aquí lo que les comentaba de las citas textuales. Por ejemplo, si ponen un pensamiento y quieren citar al autor o a la institución que hizo esa idea, van a hacerlo de la siguiente manera. Cita textual de menos de 40 palabras. Se integra en el párrafo y se pone entre comillas, sin cursivas, se escribe punto y después de finalizar la cita y de todos los datos. Aquí tenemos una cita con énfasis en el autor. Entonces menciona al autor al inicio de la cita, los apellidos y entre paréntesis va el año, coma, y después tenemos un ejemplo de una cita completa. Tenemos acá, primero debemos de poner los autores, el año, la idea, la página al final, entre paréntesis, si es una página, solo una P, un punto. Si fueran dos páginas, sería P mayúscula, P minúscula, un punto y las páginas correspondientes. En este caso solo es una página. Y aquí tenemos la cita. Deben de poner siempre un punto final después del paréntesis de las páginas y debe de estar entre comillas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O vamos bien? No, ninguna duda. Muy bien. Ok, no se preocupen, esta se las voy a compartir para que la tengan. Aquí tenemos un ejemplo de cita con énfasis en la idea. Entonces, aquí estamos haciendo énfasis en el autor, por eso comenzamos con ellos y el año y finalizamos con la página de donde lo estamos extrayendo. Y ahora vamos a hacer énfasis en la idea. Vamos a comenzar con las comillas. La idea que sería, parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Esa es la idea. Ajá. La ponen entre comillas y entre paréntesis, ahora va todo completo. Los autores, coma, el año, coma, en este caso es solo una página, P punto, la página, cierran el paréntesis y punto. Esa sería la cita con énfasis en la idea y esta, la cita con énfasis en el autor. Ahora, cita textual larga, más de 40 palabras. Vamos a mencionar el autor al inicio de la cita. Aquí tenemos con énfasis en el autor otra vez, pero ahora con más de 40 palabras. Entonces, según Kaplan y Sapu, entre paréntesis el año, dos puntos aparte, aquí va la sangría. Bueno, tienen que poner la sangría para hacer la cita. Vamos a poner la idea. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Y entonces ponen la cita completa, pero ahora sin comillas, punto antes del paréntesis y el número de página hasta el final. Estamos haciendo énfasis en el autor, pero con una cita de más de 40 palabras. La sangría izquierda debe de ser de 0.5 aplicado al párrafo en bloque y sin comillas, lo que les comentaba ahorita.
Ahora, un ejemplo de cita con énfasis en la idea en un párrafo de más de 40 palabras. Tenemos otra vez la sangría de 0.5, pero ahora con énfasis en la idea. Vamos a comenzar con la idea. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Seguimos con la sensación de alivio obtenida mediante los cortes. Parece reemplazar un dolor social por otro físico, aunque sea por breves momentos. Y entonces, como hicimos énfasis en la idea, ahora vamos a poner los autores, entre paréntesis, coma, el año, coma, las páginas. Les vuelvo a repetir, si fueran dos páginas diferentes, se pone una P mayúscula, una P minúscula, el punto. Un ejemplo, 111-112, se cierra paréntesis. Esto no... Datos al final de la frase citada cuando es énfasis en la idea. En la cita de parafraseo se utilizan las... ya me va a sacar la reunión, nos volvemos a conectar, por favor. Listo, vamos a continuar entonces. Déjenme ver en cuál voy. Ahí pueden ver mi pantalla. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, maestra. Ok. Creo que ya casi te vas a ir, ¿verdad? Ya no me acuerdo a qué hora me dijiste que te ibas a ir. A las 12:40 todavía falta. ¿Qué hora es? A ver. Ah, sí, todavía falta. Vamos a continuar entonces a ver hasta... Bueno, por si te vas antes de que termine la presentación, les voy a... ¿Ya me escuchas, Rodrigo? Rodrigo, ¿ya me escuchas? Que antes de que te vayas, Yare, por si llegamos a parar antes de que termine la presentación, pues siguen los tips informáticos del día, ya saben. Me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí. Tenemos esta página que está aquí. La buscan como VIP Guru, así. Y dentro de aquí
tenemos el estilo APA séptima edición y pueden seleccionar entre más bibliografías. Tenemos el Harvard y tenemos más estilos de citas aquí, el Vancouver, pero ahorita estamos viendo el formato APA. Viene de libros, de artículos y pueden buscar más. Esto es para que se les haga más fácil citar en este formato y el margen de error pues sea mínimo. Esto es para hacer bibliografías en formato APA. Ahora vámonos con quedamos que se les dificultaba mucho parafrasear, hablar en tercera persona, y pues también para que no hagan plagio de ningún tipo es necesaria la paráfrasis. Paráfrasis es cambiar una palabra por un sinónimo. Aquí tenemos esta página que se llama, que aquí no se alcanza a ver. Ahí alcanzan a ver este nombre. ¿Sí lo alcanzan a ver? A ver. Esta es una página. Bueno, aquí se las voy a subir a YouTube para que la chequen. En esta página ustedes pueden pegar un texto y les va a ayudar a parafrasear, a buscar sinónimos de cualquier texto o a resumirlo. En este caso solo se las recomiendo para parafrasear. Para resumir, pues no, pues también debemos de fomentar el hábito de la lectura. Entonces esos son los 2 tips. Vamos a seguir con la presentación. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Todo bien, entonces continuamos. Bueno, en esa página solo van a encontrar las citas en formato APA, referencias de textos. No van a encontrar el formato que les estoy dando de por ejemplo, de todo el documento. Ese sí no lo van a encontrar, por eso les voy a pasar la presentación. Solo lo encuentran en el libro de APA de séptima edición. A ver esto. ¿Dónde nos quedamos? Creo que nos quedamos aquí. Tenemos también las citas de parafraseo no literal, que quiere decir, les dije la definición de paráfrasis, que es cambiar las palabras por sus sinónimos. Entonces se utilizan las ideas del autor, pero no de forma tal como él las expresa. Entonces en este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación, y el formato de la cita varía según donde se haga el énfasis, ya sea en el autor, que recuerden que cuando es en el autor se inicia con los nombres de los autores, en este caso Kaplan y Sapu, que es 2019, cita con énfasis en el autor, con idea de parafraseo o no literal. Entonces, si recuerdan, hace rato leímos lo que este autor decía, y aquí ya cambiaron las palabras. ¿Se acuerdan que decía que el dolor, que se hacen lesiones en la piel? Pues bueno, aquí ya cambiaron y tiene algunos sinónimos. Plantean que las personas pueden representar sus emociones con lo que improntan en su piel, por ejemplo los tatuajes y las formas de vestir. Entonces, si se fijan, ya no es la misma idea, pero con diferentes palabras. Ahora tenemos el ejemplo de parafraseo con énfasis en la idea. Vamos a poner primero nuestra idea, que fue la que les acabo de leer. Las personas pueden representar sus emociones con lo que improntan en su piel. Y hasta el final ya de esta idea vamos a poner al autor
coma, el año, se cierra paréntesis y punto. Y los datos del autor se ponen al final de la frase parafraseada. Cita de una cita. Se incluye la cita de una cita cuando se tienen acceso a una fuente de información a través de otra, es decir, cuando se accede a información de un autor o entidad a través de otro autor que lo ha citado en su texto. Para esta cita es necesario incluir el apellido del autor entre paréntesis, las palabras como se citó en el apellido del autor y en el año. Esto quiere decir, si ustedes leen un texto, ya sea un ensayo científico, y ven una idea, pero resulta que esa idea la citó el autor que ustedes están leyendo con otro autor, ustedes lo van a mencionar de esta manera, como se citó en Hawking, 2010. De esta forma lo van a citar cuando encuentren el autor que citó a otro autor y lo están ocupando ustedes. O sea, está complicado, ¿verdad? Todo el formato del texto y las referencias, y pues sí, dicen que el diablo creó estas bibliografías. Ahora sí, cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis se deben ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Se utiliza el punto y coma para separar las citas. Por ejemplo, el ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar. El primer autor, punto y coma, el segundo autor, coma, el año, punto y coma, el tercer autor, coma, el año, se cierra paréntesis y punto. Cita con autor corporativo. En el caso de los autores corporativos se usa el nombre de la organización en vez del apellido. Cuando la organización no tiene sigla, se sigue usando el nombre completo en las siguientes citaciones. No obstante, si tiene sigla, la primera vez se cita el nombre completo y entre corchetes se indica la sigla. En adelante se cita solamente la sigla. Entonces tenemos la Organización de las Naciones Unidas. Entre paréntesis, ONU, que son las siglas, coma, el año, se cierra paréntesis, punto y coma, las siglas otra vez y entre paréntesis el año. Tenemos otro ejemplo de cita con autor corporativo. Los homicidios han incrementado en el último año. Entre paréntesis, la institución o el autor corporativo. Entre corchetes tenemos las siglas de la Policía Nacional, coma, el año, se cierra paréntesis y continúa el texto. Citas de publicaciones sin autor. Cuando la fuente no tiene autor, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo del libro o página web, se escriben las palabras del título entre comillas dobles. Aquí tenemos un ejemplo. Se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños, entre paréntesis y comillas, informe anual, coma, el año, se cierra paréntesis, punto. Si la obra está firmada como anónimo, se utiliza este término como el autor. Entonces van a poner paréntesis, anónimo, coma, 2020, se cierra paréntesis. Y aquí tenemos otras más indicaciones, cuando no tiene fecha, cuando no hay paginación. Ahora aquí tenemos las reglas de citación con más de dos autores. Cuando son más de dos autores, sus apellidos van separados por I. García y Méndez, entre paréntesis el año, y ya continúan el texto. Aquí tenemos otro ejemplo de cita dentro del texto. Este es cuando hacemos énfasis en el autor y cuando hacemos énfasis en la idea, acuérdense. Tenemos dos autores, el año, y se cierra paréntesis y continúa en el texto.
Tenemos otro ejemplo como el de acá arriba que hace énfasis en el autor, los dos autores, el año y el texto. Cuando son más de 3 autores, cuando son 3 o más autores, se cita el apellido del primero seguido de et al punto, que significa y otros, desde la primera citación. Entonces van a poner el primer apellido del primer autor, et al, que significa otros, punto, paréntesis, el año, y continúan el texto. Esto es con énfasis en el autor. Con énfasis en la idea, una perspectiva igualitaria entre los géneros, entre paréntesis, el autor, otros, et al, punto, coma, el año, cierran paréntesis y punto. Entonces, las referencias. ¿Cuál es la regla de las referencias en formato APA? Deben ir en orden alfabético, interlineado 1.5, y cada uno debe tener una sangría francesa de 0.5 centímetros. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación se utilizan números arábigos. Aquí tenemos un ejemplo, va por orden alfabético, por apellido del primer autor. Tenemos la sangría francesa en el segundo renglón. Esta es la sangría francesa. El título como referencias debe de estar centrado. Y ahora tenemos las referencias de los libros. Y para eso se hace referencia de la siguiente manera: el apellido, punto, otros autores, esto significa autor, el año, el título debe de estar en cursiva, punto, la editorial, punto, y el URL si es que el libro lo sacaron de internet. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos los autores, que son 3, el año, el título del libro, la editorial, y en su caso si tienen URL también pegar el URL, que la página, si ustedes meten una referencia así, se las va a expulsar ya con todo y el formato. Libro en el que el autor o grupo de autores son los responsables de la obra completa. Va el apellido, los nombres con un punto, el año, el título en cursiva y el editorial. Ahora, libro con editor. Libro con editor. Es decir, tiene distintos autores responsables de cada capítulo que integra la obra. Entonces van a poner el apellido, el nombre, punto. El nombre solo son las iniciales, entre paréntesis, el nombre de la editorial, el año, el título en cursiva, la editorial y el URL si es que lo sacaron de internet. Aquí tenemos un libro en versión electrónica. Tenemos el apellido, el nombre, la inicial del nombre con un punto, el año, el título en cursiva, el título del libro, la editorial y el URL. Cuando quieren se hace referencia a un capítulo de un libro, se hace referencia aquí cuando el libro cuenta con un editor y los capítulos han sido escritos por diferentes autores. Entonces van a poner el apellido, el nombre, punto, las iniciales del nombre, punto, coma, el apellido de otro autor, coma, sus iniciales, punto, el año, el título del capítulo, la editorial donde la van a encontrar, el título del libro y la editorial. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo referenciar artículos científicos en formato APA? Aquí lo utilizamos mucho para los artículos científicos, las revistas electrónicas. Entonces vamos a poner el apellido, la inicial de su nombre, el año,
el título del artículo, el nombre de la revista, en este caso es una revista, el volumen en cursiva, entre paréntesis el número y las páginas que utilizaron. Cuando es un artículo impreso van a poner el apellido, la inicial del nombre del autor, la fecha, el título del artículo, la revista, si no tiene volumen pues solo así, pero en este caso sí tiene el número y las páginas. Cuando es un artículo en línea van a poner los autores, la inicial del nombre del autor, aquí hay otro autor, la inicial de su nombre, el año, el nombre de la revista, el volumen, que es 17, el número 3, las páginas, y van a pegar el URL. Y si se fijan, aquí también está la sangría francesa. Artículos con DOI. ¿Qué quiere decir DOI? Son artículos científicos que están en la red, en la web. Entonces aquí son varios autores. Si se fijan bien, el apellido, coma, la inicial de su nombre, punto, coma, apellido, coma, inicial de su nombre, punto y coma, apellido, coma, ajá, y así se van hasta que llegan al año. Siguiente es el año, punto, el título del artículo, ajá, el volumen, el número, las páginas y el enlace. También tenemos referencias legales. Yo espero que... A ver... Cuando mencionan una ley o de la Constitución, así es como se cita, si es que es en una página web. También podemos citar tratados y convenciones internacionales, como aquí tenemos un ejemplo, el nombre del tratado, coma, la fecha y coma, ponen el URL. Los anexos deben de ir después de las referencias bibliográficas en una página independiente y deben de estar etiquetados con letras de acuerdo a su orden de aparición. Hasta tenemos citas en formato APA para un disco. Vean ustedes. Y eso es todo. ¿Alguna duda? Yo sé que es mucha información, pero es un mega resumen de lo que es el libro en realidad del formato APA. ¿Alguna duda? ¿Ya se durmieron? No, ninguna duda. Ok. Entonces, pues ya tengo sus calificaciones. Ya ahorita se las voy a enviar a su directora junto con toda la carpeta de evidencias. Y pues ya nos vemos la siguiente clase. Yo creo no me han pasado los temas que les voy a dar, pero en cuanto me los pasen yo les aviso para que también se vayan preparando. Y pues quiero que me digan qué les parecieron las clases, si les gusta la dinámica o quieren que se cambie alguna parte de ellas. Estoy abierta a sugerencias por parte de ustedes. No te escuché, Yare. A ver, ¿quién quiere hablar primero? Ok, ¿y qué les parecieron las clases? ¿Sí se llevan algo o cómo ven? Ok, entonces, ¿qué piensan? ¿Continuamos también con los tips informáticos?
Muy bien. Bueno, pues entonces por hoy es todo. Ahorita me voy a dedicar a entregar todo su material y a preparar lo de las próximas clases, a ponerme de acuerdo. Pues disfruten el día y que te vaya bien en el trabajo. Ya no sé si también trabajes, Rodrigo, pero igual que te vaya bien. Y ya nos vemos en la siguiente clase. Ok, gracias. Hasta luego.